Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que ustedes nos estén escuchando. Bienvenidos sean a otro programa más aquí en Grado Cero. Y pues hoy tenemos un gran placer de hablar de un tema muy interesante, creo que poco trabajado. Aquí en México, pues sí, ya hemos entrevistado a personas sobre este tema, pero no había leído trabajos ya de otras dimensiones sobre México. Y vamos a hablar con el doctor Carles Feixa Pampols. Él es doctor en antropología social por la Universidad de Barcelona, es un doctor honoris causa por la Universidad de Manizales en Colombia, y hoy en día pues te desempeñas como profesor en la Universidad de Lleida, ¿no? Has sido profesor visitante en Roma, en México, en París, en Buenos Aires, y ha escrito varios libros, básicamente, y es algo que vamos a preguntarle, sobre esta idea de las tribus urbanas, sobre los jóvenes, ¿no? En América Latina, sobre la juventud a nivel global, y creo que es una cuestión muy interesante. Buenos días, Carles. Buenos días, ¿qué tal? No, solo una matización, fui profesor en la Universidad de Lleida, pero ahora soy profesor en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, desde donde ahora me encuentro. Muchas gracias, Carles. Carles, yo quisiera empezar, este, hay muchas preguntas que quiero hacerte, pero vamos a empezar por tu formación, ¿no? Es decir, tú decides formarte como antropólogo. Y como antropólogo, uno de los fenómenos que te empiezan a llamar mucho la atención es la idea, porque es una constante en todos tus trabajos, de la juventud, ¿no? De las tribus urbanas. ¿Qué fue lo que motivó ese interés en ti? Digamos que a fecha de 2022 parece muy normal investigar la juventud, las culturas juveniles, las llamadas tribus urbanas, y en México hay insignes referentes sobre el tema con quien me une una buena relación de amistad y de colaboración científica, como Rosana Reguillo, José Manuel Valenzuela, Maritza Orteaga, Alfredo Nateras y tantos, Marisela Portillo y tantos otros. Sin embargo, hace 35, 36 años, cuando yo empecé, en 1985, no estaba ni mucho menos claro que en la antropología, que en las ciencias sociales, ese tema fuera serio, fuera riguroso y uno pudiera dedicarse al mismo. Había habido, sí, ciertamente, algunos estudios más o menos del underground, de la contracultura académica que se habían ido realizando durante el siglo XX, pero parecía más bien un tema de psicólogos y del periodismo que no un tema serio. Sin embargo, en mi caso, bueno, fue una casualidad. Uno a menudo tiende a investigar aquello que le es cercano o que le es muy lejano, ¿no? Lo más cercano o lo más lejano, ¿no? Eso es lo que hacemos los antropólogos, de lo más cerca, de lo más lejos. En mi caso, el año 85 fue el Año Internacional de la Juventud, declarado por la UNESCO, y se convocaron unas becas en la Secretaría de Juventud de mi gobierno en Cataluña. Yo me presenté, me la dieron, y eso me decidió decidir el tema de mi tesis de licenciatura, que en esa época la antropología en Cataluña, en España, se dedicaba sobre todo pues, al campesinado, a la clase obrera, a la migración, a la etnicidad, al nacionalismo, a la cultura popular, pero nadie se proponía investigar pues, temas nuevos como el de la juventud, ¿no? Y bueno, fue esa casualidad la que me permitió entrar en el terreno, y la verdad es que cuando uno entra en el campo sobre esos temas, pues ya no tiene que inventarse ningún tema de investigación, puesto que van surgiendo de manera espontánea. Y bueno, llevo pues desde el 85 a 2022, 37 años, 38 investigando el tema, y nunca me he tenido que inventar nada nuevo, sino que los temas han llegado casi de manera natural a mí. Lo que ha cambiado es que en el 85 yo era joven y por tanto de alguna manera investigaba mi propia generación, y hoy pues investigo la generación de mis hijos, hijas, o pronto incluso será de mis nietos y nietas, ¿no? Ya no es la propia generación, ya la distancia se va creando con el paso del tiempo, pero como yo siempre digo, investigar la juventud es el elixir, el auténtico elixir de la eterna juventud, porque le permite a uno estar despierto, estar activo y enterarse de las cosas nuevas que van pasando en el mundo. Tú has publicado dos libros, ¿no? Que son los que he tenido el gusto de leer con Editorial Net. Uno
sobre el rey, ¿no? Un Latin King, y el otro sobre el Iti, ¿no? Los cuales ahí contradirían lo que acabo de decir, porque sí son de nuestra rodada, ¿no? Sí eran personas que estaban en nuestra rodada. Y a mí me parece interesante. Voy a empezar con lo lejos. ¿Qué hace una persona de España? ¿Cómo se entera de un baterista de una banda underground de punk en Ciudad Neza, ¿no? ¿Cómo llegó a ti esta idea de hablar de este baterista, ¿no? Que a lo mejor muchos podrían haber dicho que pasó sin pena ni gloria, ¿no? No es una persona a la que se le escuche en el punk, en el mainstream del punk, pero ¿cómo llega a ti este personaje de Liti? Son las historias un poco de la contracultura académica, ¿no? Los investigadores solemos recorrer caminos no transitados, no vamos por la autopista central, buscamos atajos, caminos paralelos, y en esos caminos uno se encuentra cosas no previstas, ¿no? Donde ve el interés de la investigación, donde ve... es un poco también historias de casualidad, tanto de Liti como de King Manaba, una serie de casualidades que ahora explicaré que me condujeron a esos personajes, y enseguida, como antropólogo especializado en la metodología de las historias de vida, siempre me ha interesado aproximarme a los jóvenes. Desde mi primera investigación en el año 85, donde recogí una decena de historias de vida de jóvenes de distintas tribus urbanas, como en ese momento se les denominaba, hasta el último libro de King Manaba, que recopila una docena de entrevistas a lo largo del tiempo con su historia de vida, pasando por esta historia de Liti, que aunque se publique ahora, se recogió el año 91, ya hace unos cuantos años, y en ese momento, por distintas, aunque lo utilicé en mis investigaciones y en mis publicaciones sobre la antropología urbana y las culturas juveniles en México, no se había publicado íntegramente. Y fue durante el confinamiento que recuperé el texto y el editor tuvo a bien publicarlo. Me preguntas cómo me encontré con él. Pues fue gracias, por una parte, a la existencia del Chopo, que el Chopo es un tianguis cultural que en ese momento era conocido más o menos en un ambiente underground, pero no era algo muy, muy público. Cuando yo llego a México con una idea de hacer una estancia postdoctoral, tenía interés, después de mi tesis doctoral, de hacer un estudio etnográfico en una cultura distinta. No imaginaba que en México hubieran nada parecido a las tribus urbanas, a los chavos banda, como en ese momento se les denominaba, sino que más bien mi idea preconcebida era estudiar juventudes indígenas, juventudes, digamos, migrantes, juventudes exóticas, ¿no? Y cuando llego al Chopo de la mano de Maritza Urteaga, que es una compañera y colaboradora, profesora en la ENA, que en ese momento también estaba haciendo una tesis sobre el rock mexicano, y cuando hice un curso de antropología de la juventud, que expliqué mis propias investigaciones en Cataluña, en el CIESAS, pues coincidí con Maritza, con Rosana Reguillo, con otros investigadores, y Maritza fue quien me habló del Chopo, y ella fue quien me presentó al Iti. Recuerdo muy bien, el primer día que llegué al Chopo, al final del mercado, pues me presentó a ese personaje, y ya enseguida capté que tenía una historia que contar, y bueno, iniciamos una negociación, un diálogo que acabó con esa propuesta de recoger su historia de vida, y durante esos meses pues lo hicimos en mi residencia, en el departamento que tenía rentado en el centro de la Ciudad de México, y también en Neza, donde él me acompañó siempre que podía, los fines de semana o entre semana, me acompañó a las tocadas, a los ensayos, a su vida cotidiana en ese territorio. Y como antropólogo, justamente lo que me interesa es la vida de la persona ordinaria, que toda persona ordinaria en realidad es extraordinaria. Aunque no sea famosa, aunque no sea del mainstream, de la música, del punk o del rock, pues uno intuye que su historia tiene una fuerza, y su experiencia tiene una fuerza que yo creo que casi 30 años después, o no, 31 años después,
sigue vigente y sigue despertando interés, como en mi visita a la Ciudad de México cuando presentamos el libro hace unas semanas tuvimos ocasión de ver y de experimentar en vivo y en directo. El Chopo es un lugar sorprendente para los que nunca han ido, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención que dieras directamente con él, porque te encuentras góticos, te encuentras punks, te encuentras los que les gusta el rock progresivo, los que andan con otro rollo de heavy metal, con speed, o sea, hay encuentros de todas las cosas, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que habría múltiples historias, teniendo nada más como contexto el Chopo, ¿no? El solo Chopo como un lugar de expresión de bandas artísticas que a lo mejor no van a crecer dentro de ese mainstream. Una de las cosas que a mí me gustó mucho cuando yo leí tu libro, en particular, digo, sobre la vida de este chavo, el Iti, y bueno, su nombre era Francisco Valle, es lo interesante de las comparaciones entre el punk que surge en los 60s, ¿no? En Inglaterra, y el punk que surge acá en Mesa, ¿no? Que podrían de primera instancia parecer lo mismo, pero no son lo mismo. Es decir, el punk inglés pues, no eran personas tan de clase tan necesitada como Francisco, pero sí compartían una actitud de despecho, como de resentimiento, como de indignación a lo que ellos vivían en su propia circunstancia. O sea, yo imagino que para haber hablado del punk, pues sí, se metiste en Inglaterra. ¿Qué cosas encontraste tú de ver ese punk que hicieron los Sex Pistols, ¿no? Con el punk, la actitud del punk de estos tipos de cantantes que se veías en esa? Yo no conocía el punk británico, lo había leído obviamente textos, sí conocía el punk en Lleida, en mi ciudad, en Cataluña, el punk vasco, que era muy potente, la música punk, y en mi tesis de licenciatura había recogido algún testimonio de jóvenes punk, uno de ellos se publicó en un libro posterior, El gato en jóvenes bandas y tribus, por tanto, tenía un conocimiento del punk europeo, aunque no era mi... No investigaba solamente el punk. Y cuando me encuentro a Liti y a otros miembros de los Mierdas Punks y de otras bandas punks, con los Punk Never Did, la Zapa en el mismo Chopo, o Margarita o Pablo el Podrido en esa, me doy cuenta de eso que estás comentando, es decir, de la originalidad y de la potencia del punk mexicano, que aunque sí que bebe de la fuente original en su discurso musical, en su retórica musical y en su retórica anti-establishment, en cambio es muy rupturista, innovador y en realidad mucho más, tiene un impacto social mucho mayor. No es que el punk británico fuera solo de clase media alta, también hay un punk obrero que yo he conocido y hay estudios al respecto en los suburbios, no por casualidad. El punk, cuando nace en Gran Bretaña, es el momento de la crisis industrial, de la crisis, digamos, de la reconversión industrial y prepara la época del thatcherismo, que castiga profundamente a la clase obrera, y el punk no deja de ser una reacción, una respuesta frente a esa situación, ¿no? Aunque hay punks de postal, como parafraseando la canción de la Polla Records, del grupo de punk español, pues hay otros muchos punks que viven la crisis, y los que yo había entrevistado en Lleida eran de clase obrera, no eran punks, digamos, de burgueses, ¿no? En México se dan los dos punks. El punk nace o surge o llega a través no del Chopo, pero también a través de la zona rosa, ¿no? de las tiendas de moda y de discos, un poco para la juventud clase mediera o estudiantil, que veía el punk como la renovación de la contracultura sesentera del hippismo, ¿no? En cambio, donde enraiza y donde se recrea es en las periferias urbanas. En Neza, como la gran capital, bueno, primero Santa Fe, Neza, Naucalpan, Iztapalapa, esos lugares de las periferias donde hay jóvenes de origen popular, de origen, yo diría, no tanto obrero, sino de las clases subalternas en términos gramscianos, que ya son muy urbanos, que han vivido y crecido en la ciudad, en la gran ciudad de México,
y que ven en el punk un reflejo de sus condiciones de vida. Y pasan de esa primera fase autodestructiva que de una manera muy retórica, en el prólogo Pacho Paredes lo comenta, ¿no? Como los Sex Pistols, Sid Vicious, acaba defendiendo a Trump porque no dejaba de ser un representante de ese punk de consumo, de ese punk rosa. En cambio, se pasa de la destrucción a la construcción de alternativas culturales, a una forma de resistencia y cuyo lema central serían las culturas do it yourself, ¿no? La cultura hazlo tú mismo no deja de ser una actualización de la vieja cultura popular de las clases subalternas, obreras, campesinas e indígenas, que siempre a través de la cooperación, de la colaboración y de la resistencia construyen mundos de vida alternativos a la oficialidad, a lo dominante, al consumo, que en el año 91, después del sismo y después de la devaluación, México estaba viviendo esa fase de respuesta a una nueva crisis que era mucho más que económica, era una crisis cultural y de valores, y que el punk expresaba perfectamente. Sí, una de las cosas, siguiendo con esta línea, que a mí también me pareció muy interesante, era que el movimiento punk inglés pues, surge como una forma de romper con los esquemas que ya venían del rock progresivo, que ya estaba estático, que ya no funcionaba. No, y la idea era hacer la música más asquerosa posible y desaparecer, ¿no? Y desaparecer de la escena. ¿No? Era romper, meterse a la vidriería, romper los vidrios, ¿no? Y salirse y acabarse. Pero una de las cosas que yo veo interesante en esta explicación, particularmente en algunos diálogos donde ustedes comentan que el punk sigue vivo, ¿no? Y que propiamente el punk sigue siendo una forma, ya no propiamente de desechar, ¿no? El estatismo en la música, sino de quejarse contra el establishment, ¿no? De romper con el establishment, de volverse personas que están en contra de lo que están viviendo, teniendo una característica muy importante que tú apuntas de Liti. Eran personas que estaban estudiando, es decir, no eran personas que estaban apostándole a volverse estrellas, ¿no? Y vamos a vivir, ¿no? Veía, por ejemplo, algunas imágenes de Podrido, ¿no? Uno de los amigos de los miembros de la banda, y pues es una persona que yo creo que si uno la ve en la calle jamás pensaría que él era punk, aunque sigue siendo punk en el corazón, jamás pensaría, este señor está rompiendo el establishment, ¿no? Que a lo mejor eso sería muy triste para el Podrido, que le digan a este señor, ¿no? Pero en ese sentido, ¿qué características sí crees que la actitud de ellos es más que nada contra el régimen, contra la condición que viven, o sea, serían una forma de resentimiento contra los abusos? O sea, hay una parte, por ejemplo, donde tú cuentas cómo él se despertaba en las mañanas en esa, y él vivía donde iban a hacer antes el aeropuerto, ¿no? Es decir, ¿tú crees que es una forma de resentimiento, es una forma de manifestar que han sido alejados del orden social? ¿O cómo lo aprecias tú? Porque esa parte nos platican los diálogos, ¿verdad? Pero ahí sí quisiera más tu apuesta como antropólogo. Es una forma de resistencia y de resiliencia, no tanto de resentimiento. De resistencia, puesto que es la generación que ya son hijos de los que emigraron a Neza, de los que indígenas, campesinos y suburbanos que construyeron esa ciudad perdida de la nada, Neza y otras ciudades perdidas de la gran metrópolis, ¿no? Pero que ya no, los hijos ya crecen ahí, ya tienen estudios, como tú explicas, como tantos jóvenes que incluso algunos llegan a la universidad, hacen carreras o son profesionistas, pero que al mismo tiempo ven que la desigualdad social, que la desigualdad urbana y que la crisis política les afecta directamente. Ya no es la cultura de la pobreza en términos de Oscar Luis, que es el fatalismo, que no se puede hacer nada, sino que ya es una cultura de la resistencia que se va gestando. Y dado que no confían tanto en los partidos políticos o en los movimientos sociales de los que también participan, pero en cambio sí confían en el punk y en la banda,
como un espacio de cooperacha, de cooperación y de construcción a nivel micro de pequeñas alternativas de vida, no tanto de do it yourself, hazlo tú mismo, sino de do it together, ¿no? Hazlo con otros, ¿no? Hazlo conjuntamente con el colectivo, con el grupo, ¿no? El término colectivo, que ellos utilizan mucho, por ejemplo, para los colectivos musicales o para los fanzines o para la creatividad artística, ahí es la clave, ¿no? En este sentido, uno de los capítulos del libro donde describe la historia de Neza, creo que es muy ilustrativo, ¿no? Cómo se pasa pues, de la cooperación para hacer calles, llevar la luz, el agua, etcétera, a la fase cultural de esta generación que ya es una generación letrada, educada, que ha leído, que leen mucho, que escriben incluso, que son artistas, que dibujan y que son capaces de elaborar en términos culturales esa marginalidad. Y por tanto, de pasar de la resistencia como algo puramente reactivo a la resiliencia, no en términos psicológicos, sino en términos de tomar tu marginalidad y tu exclusión social como un motor para hacer cosas que te beneficien a ti y beneficien a la comunidad. Eso fue siempre coyuntural y difícil de durar, no quiero tampoco idealizar ese movimiento que tuvo sus momentos más duros y hubo miembros de los mierdas punks pues, que murieron de sobredosis o que tuvieron que marchar o que incluso murieron de un disparo, ¿no? De una pelea, ¿no? Pero hubo otros muchos miembros que construyeron su futuro y que hoy siguen, bueno, los que vinieron a las presentaciones, la mayoría de ellos son respetables padres de familia que en el corazón siguen siendo algo punks, más o menos, pero que siguieron una vida como tantas y tantas personas y que el punk les dio un motivo y una inspiración como en el pasado pues fue la religión o fue el comunismo o fue una fe. No tanto en el no futuro, el no futuro no deja de ser también una creencia, ¿no? Una creencia de que a través del no futuro uno puede construir un presente más digno. Y eso es lo que creían y pensaban muchos punks de México. Esta idea de la resiliencia en estas bandas punks y tratando de ligarlo con tu último libro del Rey, no necesariamente es aceptada por el orden social, ¿no? Es decir, en tu último libro, ¿no? Hablas de King Manaba, ¿no? Un señor llamado, bueno, su nombre era César Andrade, ¿no? Y él lo consideraban como líder de una banda, los Latin King, ¿no? Que siempre se le asoció a peligro y a violencia, ¿no? Sin embargo, pues a decir de él en el libro, ¿no? Tú comentas, pues él no lo pensaba así, él pensaba que lo que estaba haciendo era defender a sus comunes, no a sus iguales, defender a su comunidad, no tratar de actuar como una forma de protector, ¿no? De estos migrantes que llegaban a ser. Pero para la gente que no comprendía esto, él era un criminal. O sea, estas ideas de resiliencia están a un paso muy cercano de ser consideradas también como lo opuesto, ¿no? Como una forma de criminalidad. En efecto, siguen siendo los pandilleros, los miembros de estos grupos juveniles de calles, siguen siendo en la mayoría de las ocasiones considerados criminales, negativos. Acabamos de hacer una entrevista en la radio catalana a una reina latina, María Oliver, que ahora está haciendo una tesis doctoral conmigo sobre las muchachas en las bandas. Y aunque el programa de una hora de conversación era en este tono que estamos teniendo ahora y ella explicaba su propia experiencia de madrina de este grupo, pues ya los comentarios en Twitter posteriores eran de insultos desde puta a asesina a todo lo que te puedas imaginar, ¿no? Esa es la imagen, el estereotipo que existe, que no diré que no a veces no se reproduzca en casos de criminalidad, de vinculación de miembros de estos grupos, incluso de los propios Latin Kings en Chicago o en otras ciudades del mundo, al narcotráfico o a la pequeña criminalidad, pero en cambio se desvirtúa o desconoce toda esta dimensión de resiliencia, de construcción cultural, de construcción social, de sociabilidad, que para mí es fundamental en estos grupos. Llevo
cada vez lo más curioso que nos pasa a los investigadores de estos temas es que aunque llevemos 35 o 40 años investigándolo y habiendo conocido a muchas personas y habiendo convivido muchas veces con estos grupos, llega un periodista o un investigador que acaba de entrar en ellos y ya se piensa que lo sabe todo y que lo que tú haces es idealizar o tu visión, que en realidad te han engañado, ¿no? Y que la verdad, en realidad, es la que ellos plantean, pues que son mafias, que son grupos criminales, que lo que les mueve es la violencia, el delito y toda la negatividad. No puede negarse que hay negatividad en esos grupos porque la negatividad existe en la exclusión social, pero en cambio pues hay muchas formas de construcción, como digo, resiliente, porque es la única manera para no suicidarse a veces que tienen de vivir su visión de la vida del mundo a través de esa identidad nueva que les ofrece esta cultura juvenil. Y esto pasa con el ITI, pasó con el ITI y pasó con el rey. En realidad, aunque las dos historias de vida están recogidas con muchos años de distancia y tienen una forma narrativa muy distinta, en realidad, y tienen paralelismos y tienen perpendicularidades, hay cosas que las asemejan y otras que les diferencian, en el fondo responden los dos a ese modelo de cómo a través de participar de una cultura juvenil, de una banda juvenil, uno puede construir una biografía digna, que es lo que estos dos jóvenes consiguieron. Fíjate que cuando leía tu trabajo de Kim Manaba, observé una cosa que me pareció interesante. Evidentemente hay diferencias en el espacio y tiempo, ¿no? Uno se encuentra más que nada en los Estados Unidos, ¿no? En la década de los 60s, E.T. está en esa, en la década de los 90s, pero tienen distintas formas radicalmente distintas de abordar esta forma de ataque o de desconocimiento del establishment. Es decir, por ejemplo, en el caso de la comunidad del King Manaba, de los Latin Kings, ellos crean una constitución, ¿no? Una constitución en donde dicen, esta es la única, no solamente dicen es la ley, es la única lectura permitida o reconocida por nosotros, otra lectura no nos importa, ¿no? Para ellos, inclusive dentro de la organización que tenían estos Latin Kings, era una organización piramidal, ¿no? Con una disciplina muy severa, cosa que no pasaba tampoco con el ITI. Había disciplina, pero no era una disciplina que se tenía que decir. Cada quien sabía qué tenía que hacer y lo hacía. Pero en ellos sí se ponía un código de silencio, un código de cómo se tenían que salvaguardar la identidad de los rangos superiores. Es decir, como que había un sospechosismo de que pudieran introducirse o pervertir la mentalidad de los miembros del Latin King con otros tipos de lecturas. Ya, en ese sentido no había una libertad. ¿A qué asumes este tipo de forma de organización tan jerárquicamente política, ¿no? Y tan cerrada en términos de la recepción de otras cosas? En efecto, la primera impresión, a veces un poco superficial, es ese contraste, ¿no? Los primeros, el punk, o los mierdas punk serían un grupo más bien anarquista, democráticamente espontáneo, descentralizado, no jerárquico y contracultural, y los Latin Kings and Queens serían más bien un grupo centralizado, jerárquico, a veces con cierto sexismo, con valores que no dejan de ser conservadores, incluso muy religiosos, muy de crear una nación estructurada. Aunque cuando uno penetra un poco más en los grupos, los matices y los grises van creciendo, ¿no? Ni los punks son tan totalmente horizontales ni tan alternativos, ni los Latin Kings son tan conservadores y tan jerárquicos, ¿no? La jerarquía a veces es más bien una retórica, pero que después las luchas por el poder, las rivalidades y las diferencias se dan en ambos grupos. Si una comparación podría haber es que a veces mi primera aproximación a los Latin Kings pues se parecían al Partido Comunista, no dejaban de ser un poco un centralismo democrático el que estaban ejerciendo, una lucha contra el racismo
por la identidad de los latinos en origen en Estados Unidos, después en Ecuador o en Puerto Rico y finalmente en Europa, donde muchos de estos jóvenes sí, en efecto, vivían situaciones de discriminación y de racismo y de clasismo muy, muy potente, y que la manera que tenían de combatir frente a eso ya no era militar en un partido comunista o en un sindicato, sino a través de una pandilla juvenil que era... En cambio, lo que les equipara a ambos es que las reacciones del poder son idénticas. Las reacciones de los poderes, políticos, policiales, mediáticos, académicos incluso, son idénticas, que es pasar de la estigmatización, de considerarlos criminales y desvirtuar cualquier capacidad de agencia que puedan tener las personas y los grupos, de llevarlos a la cárcel en situaciones extremas, o incluso de justificar pues, su exterminio y su encarcelamiento a través de una persecución policial sistemática, ¿no? Ambos pasaron por la cárcel, ambos vivieron momentos de depresión y de marginalización, y lo único que les daba motivos como personas y como miembros de colectivos para seguir adelante es la solidaridad de todo el grupo, y el hecho de que hasta los últimos días de su vida, en el caso de Liti, y hasta el presente, en el caso de King Manaba, pues nunca rechazaron su membresía, ¿no? Nunca rechazaron ser punks o ser reyes, como el caso del rey, y eso de algún modo alimentaba su deseo de seguir ya en la distancia, ya cuando ya no eran jóvenes, ya eran adultos. Esa sería la otra novedad. Ya no son solo culturas juveniles, son culturas transgeneracionales las que se van creando. Se entra durante la juventud o al final de la adolescencia en esos colectivos, pero uno permanece en ellos pues prácticamente toda la vida, ¿no? Para cerrar, dos preguntas. Empiezo con la primera, Carlos. A mí una de las cosas que me pareció muy interesante mientras iba leyendo tu libro del Rey, ¿no? Y averiguando un poco más, también creo que coinciden en que ellos, los dos, piensan que no hay futuro, ¿no? Porque, por ejemplo, en la organización de Latin Kings tenían que firmar que aceptaban una serie de principios propios de los Latin Kings, ¿no? Es decir, que iban a ayudar a la transformación del orden y el progreso, pero también firmaban dónde querían ser enterrados, ¿no? ¿Cómo querían ser? ¿Dónde iban a ponerle su epitafio? Y, es decir, era el único dato así sustancial de la persona, más allá de su gusto de estar, que se podía ver. Entonces, de una u otra forma, pues no ven ellos que pudiera haber una cosa más allá, ¿no? Una transformación. ¿Tú crees hoy, tratando de ver esto ya más hacia los 2000, ¿no? ¿Sigue existiendo esta idea del no futuro? Digamos, afirmar que no hay futuro es la manera de vivir el presente, ¿no? Porque si afirmas que hay futuro, entonces no vives el presente, sino que siempre te proyectas hacia algo que nunca vas a conseguir, ¿no? En el fondo es el reflejo de un cambio en la noción de juventud como ascenso social, el fin de la fe en el progreso individual y en el progreso social que el movimiento obrero o el movimiento estudiantil preconizaron en los años 60. Eso en los 80, con las crisis anteriores, y en 2011, con la crisis reciente, ya no digamos con el coronavirus, se pone en cuestión, puesto que la juventud ya no es una esperanza de progreso a través de la educación y del sacrificio en el caso de la clase obrera y de la educación en el caso de los estudiantes, la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida, y cuando eso no es también por la estructura económica neoliberal y la estructura del Estado penal que castiga a todo lo que se desvía de la norma. Frente a esa situación, pues las alternativas son o la autodestrucción a través de las drogas o de la criminalidad,
o del daño autoinfligido a tu propio cuerpo, del suicidio en situaciones extremas, o bien de la militancia, de la conversión religiosa o de la militancia política. Cuando todo eso no es posible, pues la alternativa es la cultura juvenil, ya sea de los Latin Kings, ya sea de los Mierdas Punks, como una forma de, a través de proclamar que no hay futuro, en realidad de vivir el presente en el día a día. Y esa vivir el presente en el día a día, pues les duró mucho tiempo. Le duró 20 años o más de 15 años al Liti, y le ha durado pues desde su iniciación a fines de los 90 a King Manaba, pues ya lleva más de 25 años con esa fe que se renueva cada día. Día a día tienen que sobrevivir, puesto que no pueden planificar una carrera como trabajadores o como músicos o como lo que sea, porque no hay esa noción de la carrera laboral o criminal o profesional, ha desaparecido. En cambio, si hay la posibilidad del vivir el día a día a través del do it together, hazlo con otros, que las culturas juveniles han preconizado. O sea, yo creo que es una de las ideas de fondo de ambos libros, y yo creo que es una de las ideas de fondo de muchas culturas juveniles contemporáneas, que hacen de la necesidad virtud, de esa imposibilidad de construir una biografía a largo término a través de la individualización de la biografía autogenerada, de la biografía en el día a día. Por último, Carles, ¿qué libros tienes ya preparando? O sea, ¿qué viene en tu trabajo? Bueno, digamos que en realidad el último libro es el de Liti, aunque llevo ya mucho tiempo en cartera y preparándolo. Ahora estoy dirigiendo un proyecto de investigación que se llama Transgang, en el marco del cual se ha publicado sobre todo la historia de King Manaba, pero también indirectamente he recuperado la historia de Liti. Transgang pretende investigar pandillas juveniles en 12 ciudades del mundo, del sur de Europa, norte de África y América Latina. Estamos en el último año de análisis y a partir de ahí hay muchísimo material que tengo que trabajar. Hay idea de hacer un libro sobre las reinas, en este caso sobre las Latin Queens. También me comentaron cuando estuve en México, pues que estaría bonito hacer un libro sobre los hijos de los punks, ¿no? Los hijos de la pareja de Eliti, que ya empecé una entrevista en mi estancia en México, del hijo del Pablo el Podrido, que entrevisté hace tiempo y que ahora me gustaría volver a entrevistar, ¿no? Los hijos de los punks, que ya no son punks, por supuesto, pero que tienen otras necesidades, otras ideas, otras ganas, otra vinculación con la música siempre como leitmotiv, ¿no? Y bueno, esa básicamente es la idea, y después estoy haciendo trabajo de campo en Medellín, en Colombia, que en un momento muy interesante políticamente y socialmente, con jóvenes de allí, de distintas agrupaciones juveniles de calle, en ese caso el leitmotiv es la cultura hip hop, ¿no? El hip hop, el rap, como vía de expresión de estas juventudes urbanas que pasan de ser pandilleros a ser artistas, a ser creadores, incluso pasan de ser sicarios a ser, digamos, constructores de paz. Esa sería mi intención de futuro, de poder siempre a través del método biográfico, pero a través de distintas formas de imaginación, de cómo comunicar la historia de personas anónimas, pero cuyo relato, cuya biografía, yo creo que tiene un gran interés para el lector, la lectora o para el mundo en general, de los que quieren entender cómo son los jóvenes hoy en día, cómo son los jóvenes de la era digital y cómo pueden cambiar desde su propia iniciativa y desde su propia dinámica. Pues Carles, de verdad disfruté mucho leer tus trabajos. Yo te confieso que antes lo único que me llevaba a mí eran los trabajos de Nateras, aunque son muy buenos sobre juventud, pero me gustó mucho leer la forma en que percibes estas cosas y el hecho de que buscaras en la música como leitmotiv una forma de que los chavos pudieran expresar sus salidas, ¿no? Y realmente disfruté mucho, como también disfruté esta entrevista. Muchas gracias, Carles. Gracias por tu interés y por tu atención. Yo esta conversación inspire
a jóvenes de hoy que quieran investigar esos mundos para encontrar otras maneras de imaginar las narrativas autobiográficas. Esta ha sido siempre mi preocupación y lo que me sigue motivando para seguir en el terreno y no dejar el cuadrilátero. Pues muchas gracias. Bye.